La ciudadanía exprese su aceptación o rechazo sobre el desarrollo de estos sistemas de actuación por cooperación. Lo anterior, obviamente, es derivado de que, como todos sabemos, un gran sector de las comunidades en comento han señalado su rechazo a los proyectos, argumentando que les han sido impuestos sin previa información que les permita incluso valorar positivamente los beneficios de estas obras. Entonces, el desarrollo se está concentrando en el polígono de actuación, en la transferencia de potencialidad y el sistema de actuación por cooperación. Todos ellos provocan cambios masivos de uso de suelo. Por cierto, todos esos instrumentos son la excepción, no la regla general. Esa excepción que se ha convertido en una regla y que es el instrumento inmejorable y por excelencia que el gobierno del Distrito Federal está utilizando para modificar la vida de los ciudadanos y el sentido que tiene esta ciudad. Y hoy encontramos muchos casos en los que fundamentalmente SEDUBI ha dado licencias o a una omisión profunda, en el cual existen limitantes de 2 o 3 pisos y se construyen 20 o 30 o 40 pisos sin que nadie haga nada. Eso no es justificable. Eso no es planeación. Ese no es crecimiento. Esa es la jungla. ¿Eso es planeación? No creo. Aquellos fideicomisos que no se puede auditar y no se puede investigar en los sistemas de actuación por cooperación, ¿cuándo vamos a tener la información respecto de quiénes son los actores, cuánto dinero existen, cuál es la inversión y cuáles son las consecuencias del desarrollo urbano que está viviendo? ¿Cuándo vamos a tener los polígonos de actuación de los últimos 4 años en la Ciudad de México para que veamos cuál es el crecimiento verdadero? Tenemos la impresión en esta asamblea de que las mesas de seguimiento permanente realmente no atienden a los ciudadanos involucrados. De hecho, podría aseverar que existe mucha inconformidad sobre la atención e inclusión que se les da a los vecinos. Muestra de ellos es las constantes visitas que hemos tenido también en esta asamblea de los vecinos del SAC de Granadas, que se instaló la mesa el 30 de mayo y tan solo se han reunido en 2 ocasiones y han venido aquí a esta asamblea para que le demos seguimiento. Hemos expresado que los sistemas de actuación por cooperación no respetan lo que la normatividad establece para su expedición, lo que dice la ley y lo que dice el reglamento, que se hagan públicos los participantes, las acciones, los proyectos, obras y presupuestos, pero esta información no se ha publicado. La violación a la normatividad y falta de transparencia con la que se manejan los sistemas de actuación generan que la ciudadanía se sienta amenazada. Los vecinos no conocen lo que va a suceder ni pueden participar en su entorno directo. Sobre este tema, la Diputación Permanente ya solicitó información respecto al sistema de actuación de la zona Las Granadas. Este caso es muy crítico y requerimos un compromiso de su parte para cumplir lo establecido en ese punto de acuerdo. El inicio de mesas de trabajo con vecinos, la delegación y esta asamblea rumbo a la elaboración del programa parcial de la zona. Barrio más, que las grandes casas de los abuelos y los padres permanezcan intocadas por siempre y que nuestros hijos estén obligados a nuestro mismo modelo de vida y familia, que habiten nuestras mismas colonias e inclusive que vivan en los mismos metros cuadrados que nosotros, que el tendajón de la esquina permanezca ahí perenne. El PRD y desde la izquierda lamentamos que esto sea lo que tratan de posicionar algunos vecinos de diversas colonias e incluso de diversos partidos, como si la Ciudad de México o cualquiera otra del mundo fuera la misma de hace 50 años. Así bien, la discusión real de los problemas urbanos no tiene nada que ver con exclusión, mucho menos tiene que ver con corrupción, con falta de transparencia a la hora de otorgar desde el más modesto hasta el más complejo uso del suelo. Y proponemos, señor secretario, que cada parte del proceso de implantación de los instrumentos de desarrollo urbano, como por ejemplo los sistemas de actuación por cooperación, sean puestos en el sitio de internet de la SEDUBI de la manera más clara y en las versiones originales.
Y de esos 350 casos podemos afirmar categóricamente que en todos, absolutamente en todos, se ha violentado el derecho a la información. Ejemplos otros también emblemáticos: el polígono de las Granadas, ejemplo de falta de transparencia; el corredor Chapultepec, el CETRAM Chapultepec. Es importante recalcar que los SACs operan de acuerdo a las normas, planes y programas establecidos y aprobados en su momento por esta Asamblea Legislativa, nada al margen de la ley. Estos sistemas contemplan un espacio de diálogo para construir consensos y acuerdos a través de un mecanismo de consulta y participación denominado Mesa de Seguimiento Permanente, un conduce a escala, que se establece como el espacio de diálogo entre vecinos, sociedad civil organizada, empresarios, académicos y dependencias involucradas del gobierno de la ciudad, pero también de los diputados de los distritos correspondientes, locales o federales. En estas mesas se determinan los proyectos urbanos y obras específicas que se llevarán a cabo en el ámbito de aplicación de cada sistema. La mayoría de los proyectos y obras que se realizarán dentro de los SACs se lograrán gracias a las medidas de mitigación impuestas a los desarrolladores inmobiliarios y a la coordinación de los diferentes programas de dependencias del gobierno de la ciudad. No son los recursos que se pagan por el Código Fiscal, son recursos de medidas de mitigación. Estos proyectos mejorarán las condiciones de vialidad, movilidad, espacio público, infraestructura y equipamiento. En vista de la polémica que recientemente se generó en el SAC Granadas, quiero precisar que este tiene dos grandes objetivos. Y esto para la diputada Martínez Fischer, que no nos está poniendo atención. El primero es conseguir un mejor balance entre el número de viviendas y el número de empleos de la zona, con la finalidad de que la gente pueda vivir y trabajar dentro del polígono, reduciendo al máximo sus desplazamientos y disminuyendo la congestión vehicular. El segundo objetivo es fortalecer las redes de infraestructura y mejorar los espacios públicos. Para ello, se está trabajando en la construcción del Parque Lineal Ferrocarril de Cuernavaca y sus cruceros Molière, Miguel de Cervantes Saavedra y Presa Falcón, en el mejoramiento del espacio público de Cerrada de Andrómaco, en la renovación de los centros de barrio Granadas y Verónica Ansúrez y en la renovación de la infraestructura hidráulica de la zona. Diputados. El artículo 118 del reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano exige para la constitución de los sistemas de actuación por cooperación que deben establecer instrumentos y mecanismos para garantizar la claridad y transparencia en el manejo de los bienes y recursos aportados. Asimismo, en el artículo 119 de ese marco normativo nos dice cuál es la información y cuál es el procedimiento con el cual se tienen que llevar a cabo los sistemas de actuación. Por eso hemos insistido tanto en este tema: la manifestación de voluntad de los participantes, la descripción de los proyectos, los bienes y recursos que se van a aportar, la aportación de la administración. La pregunta en este caso concreto es: ¿existe esta información? La segunda sería si va a ser pública esta información, porque es lo que hemos estado pidiendo insistentemente. Y en el caso de que no vaya a ser pública por alguna razón, que nos pueda dar usted su perspectiva de por qué no haberlo hecho desde el principio. En el caso de Granada, que es el caso que más nos preocupa, hay un planteamiento de una mesa de trabajo con los ciudadanos, con la delegación. Veo en el informe que usted ha planteado que va a haber el inicio del aviso para poder llevar a cabo el programa de Granadas. En ese punto de acuerdo la Asamblea está planteando participar y nos daría mucho gusto que pudiera usted plantear la fecha de reunión en el que podamos iniciar con esos trabajos. Que los sistemas de actuación no es que se nos ocurra abrir nuevos sistemas. En los sistemas de actuación lo que se establece es una estrategia de planeación de cómo va a ser reestructurado el sector, y efectivamente el caso de las Granadas podríamos utilizarlo como el ejemplo de cómo nació un SAC y no hay que repetirlo. O sea, hubo necesidad de reaccionar ante un proceso intenso que inició a principios de los 90,
y que a principios de los 90 no se dimensionó lo que podría significar este cúmulo de inversión. Probablemente en ese momento no era la alta demanda que se generó años después, y bastó con establecer la aplicación de la norma 10, que define la posibilidad de construir verticalmente, y la mezcla de usos. Desde el programa 96, el programa general de desarrollo urbano 96, así lo establecía. Esto fue modificado en el 2008, en el programa delegacional, en donde se define claramente una poligonal. Esa poligonal que hoy tiene el SAC está establecida desde el mismo programa delegacional de desarrollo urbano. Se desarrolla esta estrategia de reordenamiento, que es una estrategia, en algunos casos es de consolidación de la vocación existente, en otros es de reestructurar, de revitalizar o de regenerar. Esa estrategia técnica arroja una cartera de proyectos. Estos proyectos se consensan posteriormente con la mesa de seguimiento permanente para establecer el orden en que deben ser estos ejecutados. Y se cuantifica cuánto representan esos proyectos, esa cartera de proyectos. Y de ese costo se establece una fórmula donde le queda claro a cada uno de los desarrollos lo que tienen que contribuir al SAC, no de los artículos 300, 301 y 302 del Código Fiscal. Estos son las obligaciones como medidas de mitigación o de integración complementarias que todas las dependencias le imponen a los proyectos. Aquí no se hace de manera individual, es parte de una estrategia integral de cómo se va a dar esta reestructuración. Ese recurso para esas medidas de mitigación pueden aportarlo en un fideicomiso en el cual se aplican estos recursos de acuerdo a la estrategia del plan de esa reestructuración del sector, no de manera individual para cada uno de los proyectos. Hay particulares que deciden ejecutar directamente las obras de mitigación y así queda consignado que cumplieron con esas medidas de mitigación, pero acorde a esta estrategia. En el caso de las granadas, este movimiento, esta reacción, que por cierto está muy focalizada hacia personajes que salieron hace unos días, personajes vecinales en ese video, está claramente identificado cuál es su sentido y cuál es su propósito. En la mesa de seguimiento están los presidentes de los comités vecinales, al igual que están los diputados del distrito, uno del PRD y uno del PAN, por cierto, federal. Está la delegada y ahí es donde se discute esta cartera de proyectos, en qué orden deben ser ejecutados. Con ello se ha venido construyendo esta definición. Pero también tiene la preocupación de qué hacer ante la posibilidad de un programa parcial. Sin embargo, estamos trabajando y platicando con los grupos vecinales de Las Granadas. Ellos incluso gestionaron recursos para que se pudieran iniciar los trabajos de ese programa parcial y lo estamos haciendo. A ver, dejar muy claro, en el tema de sistemas de actuación por cooperación no estamos hablando de lo que dice la ley, estamos hablando de lo que dice el reglamento de la ley, en los artículos 118 y 119 para los sistemas de actuación por cooperación, secretario, lo dice con toda claridad y eso es justo lo que le estamos pidiendo, que en este momento no nos satisface la respuesta. Buscaremos el enlace en la página de la CEDUBI para ver si estos requisitos que pide el reglamento están, digamos, solventados, que esa es la pregunta a la que nos refería. El tema de Granada, justo lo que se aprueba en el punto de acuerdo que se generó a partir de un dictamen de la comisión, es que en ese sistema de actuación no solamente participen los comités ciudadanos. Reconocemos, por supuesto, la importancia de los comités ciudadanos, pero es como el CONDUCE, justo lo que usted ha dicho, el CONDUCE. Van comités ciudadanos que han sido electos, pero también van asociaciones y van vecinos en lo individual, que se integren todas las voces en ese sistema de actuación por cooperación y no exista, finalmente son procesos sociales distintos y merecen ser atendidos. Esa es la intención del punto de acuerdo que finalmente se aprobó. En el tema de asentamientos